muchas gracias. Bueno, nuevamente es un gusto poder estar en su país y agradezco siempre a... El micrófono, perdón. Agradezco siempre a la Fundación Cientec y a los organizadores, a la UNA. Y bueno, el tema es ahora la química. Yo soy químico farmacéutico, biólogo, formado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me dediqué a la divulgación científica, pero a veces me gusta hablar de química porque es una ciencia muy mal vista. Entonces hay que hablar un poco a favor de la química. Siempre vemos a la química como algo entre ridículo y desagradable, ¿no? Esta es una caricatura de Sidney Harris, que es un gran caricaturista. Siempre incluimos un cartón suyo en la revista Cómo Ves, que hacemos allá en México. Y aquí se ve un químico que está haciendo un experimento, ¿no? Está mezclando sustancias y dice, ajá, tal como lo esperaba. Y luego lo calienta y dice, ajá, tal como lo esperaba. Y luego aquí lo está filtrando, no sé qué está haciendo, y dice, ajá, tal como... y explota, ¿no? Entonces, eso no lo esperaba. Entonces, eso es más o menos como vemos a veces a la química. Vemos a la química pues como laboratorios, ¿no? Llenos de frascos, llenos de instrumentos con formas curiosas. Algunas todavía se pueden reconocer algunos instrumentos que tenían los alquimistas, ¿no? Que son los precursores de la química. En fin, todo tipo de líquidos con colores extraños. No, normalmente la química no tiene tantos colores. Solo algunos laboratorios muy contados tienen sustancias de tantos colores distintos, pero en la televisión o en el cine siempre están llenos de colorcitos y burbujitas. Y bueno, algunos aparatos tan complejos como este, ¿no? Y pensamos que esto es la química. Y allá en Costa Rica siempre nos quedamos en San José, siempre nos quedamos en un hotel que se llama La Sabana y tiene unas plantas que dan estas flores tan maravillosas, no sé cómo se llaman, ¿ustedes saben? Camaroncitos. Pues a mí me parecen maravillosas, sí las he visto en México, pero es muy raro. Y esto es química también, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a pensar que eso es química. Pensamos que eso es naturaleza, ecología, vida, pero no química. Y nada de lo que ven ahí es nada más que química. Pensamos en la química y a veces no conocemos sus diferentes caras, ¿no? Una cara es la química analítica, ¿no? La ciencia que analiza. Y eso lo empezamos a ver un poquito en los programas de televisión, por ejemplo, en estos como CSI, donde a veces hacen análisis químicos. Pero la pregunta que busca la química desde su cara analítica es de qué están hechas las cosas, ¿no? Las cosas que vemos a nuestro alrededor. Y una de las herramientas que tiene la química pues es precisamente el análisis químico, ¿no? Hay muy diversos métodos de análisis químico que nos permiten escarbar en la estructura de las cosas y ver de qué están hechas, algunas veces partiéndolas en pedazos y analizando los pedazos, a veces nada más bombardeándolas con radiación y viendo de qué están hechos. En fin, hay diversas maneras. Pero también tiene una cara opuesta a la química, que es la química vista como una ciencia que fabrica, una ciencia sintética, ¿no? En el sentido de síntesis. Síntesis es fabricar, crear. Y entonces la química sintética lo que busca es construir sustancias, construir moléculas, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo fabricar una sustancia que quiero o que necesito, ¿no? Desde luego la síntesis química también es algo muy complejo. A veces se requieren fabricar compuestos inorgánicos, a veces compuestos orgánicos, que es donde se ha desarrollado más. Se dice que cada año se descubren miles de sustancias, bueno, más bien se fabrican miles de sustancias químicas nuevas. Y bueno, ahora estamos fabricando ya cosas más complejas como lo que se llama materiales compuestos, que no son ni orgánicos ni inorgánicos, sino que mezclan varias materiales al mismo tiempo. Los fármacos, por ejemplo, los alimentos, muchas veces la química sintética
proporciona nuevas sustancias para atacar diversas enfermedades. Y bueno, una de las cosas que nos enorgullece mucho a los químicos es que la química no se limita a estudiar lo que existe, sino que muchas veces y cada vez más la química fabrica sus propios objetos de estudio, que es como si los físicos fabricaran partículas subatómicas que no existían antes, ¿no? Bueno, a lo mejor hay en un sentido en que se pudiera decir eso, pero más bien no, más bien los físicos estudian cosas que ya existían ahí, no las crearon ellos, lo mismo los biólogos, lo mismo los astrónomos, pero los químicos no, los químicos creamos cosas que nunca antes habían existido y luego podemos trabajar con ellas. Desde 1800 se fabricaban compuestos que no existían, se habían fabricado, digamos, hasta el año 1800, unos cuantos centenares de compuestos que nunca antes habían sido vistos, pero la estadística que conseguí es de hace 2 años, para mayo de 2011 se habían fabricado 56 millones de compuestos que no existen en la naturaleza y sigue en aumento. Es decir, 6,000 compuestos cada día es más o menos el ritmo al que van los químicos fabricando cosas. Y desgraciadamente a la gente no le gusta la química, ¿no? Hay lo que llamamos quimiofobia, ¿no? Yo la defino como el prejuicio de que algo solo por ser químico es malo o dañino. Parece que estoy repitiendo la plática de hace rato, pero la plática de hace rato era sobre homosexualidad, esta es sobre química. Hay mucha gente que ve química e inmediatamente dice, eso es malo, ¿no? Me encontré una frase, que bueno que no anoté dónde me la encontré, en algún lugar de internet, hablaba de la mantequilla y la margarina. Y fíjense lo que decía ese texto, decía, a diferencia de la mantequilla que fue descubierta hace milenios de manera natural, aunque para hacerla había que ordeñar las ubres de una cabra o vaca para obtener su leche, luego aislar la grasa líquida y luego agitarla hasta que se volviera sólida, o sea, eso suena muy natural, ¿verdad? La margarina fue inventada en un laboratorio por un químico en 1813. Ese solo hecho debería bastar para cuestionar su seguridad para la salud. O sea, nada más porque fue inventada por un químico en un laboratorio. No necesitamos saber más, ¿no? Así es como pensamos muchas veces. Y eso es un prejuicio, y es un prejuicio equivocado. No es una manera correcta de razonar, pensar que algo nada más porque es químico es malo. Por supuesto que hay sustancias químicas tóxicas, pero caemos en este tipo de dicotomías, ¿no? Pensar que hay cosas químicas versus cosas naturales. Creo que se me brincó por ahí una diapositiva. Bueno, a lo mejor la tengo en otro orden del que recordaba. A mí me molesta mucho en México, en Costa Rica, en todos los países de habla hispana, que hablan de los químicos tóxicos, ¿no? Y dicen, eso contiene muchos químicos. Me molesta por 2 razones. En primera, porque en español las sustancias químicas se llaman sustancias químicas o compuestos químicos. En inglés se les llama chemicals. Y como suena como químicos, lo traducimos como químicos. Los químicos en inglés se llaman chemists y las sustancias chemicals. Y como suena como químicos, decimos eso contiene muchos químicos, cuando lo que queremos decir es eso contiene muchos compuestos químicos, muchas sustancias químicas. Entonces es mal español, ¿no? Estamos empezando a hablar Spanglish. Y en segundo lugar me molesta porque el que algo contenga muchas sustancias químicas no necesariamente quiere decir que ese algo sea malo. Y la mejor manera de decirlo es todo lo que ustedes ven está hecho de química, toda la materia es química, no hay nada que esté hecho de átomos. Bueno, fuera del rango de la química hay plasmas y cosas que ya no se puede hablar que estén hechos de moléculas y no son química, pero todo lo que es materia ordinaria está hecho de moléculas químicas. Entonces todo, yo digo que hasta el agua pura es pura química. Entonces esta idea de que algo por ser químico es malo es tonta, ¿no? Incluso los compuestos más puros son solo química y nada más.
Entonces, químico no quiere decir dañino, no quiere decir tóxico, no quiere decir malo, ¿no? Bueno, ok, entonces no es lo químico lo malo es lo artificial, ¿no? Como en el caso de la margarina, que decía ahí, y hacemos nuevamente otra dicotomía, ¿no? Lo natural es bonito, puro, sano, y lo artificial es malo, dañino. Entonces se convierte en una cosa de blanco y negro, de sí o no, ¿no? Lo natural es bueno, lo artificial es malo y todo lo químico es artificial. Pero ya vimos que no, porque no toda la química es artificial. Muchos compuestos, digo más bien, todo lo que existe en la naturaleza son compuestos químicos que no son artificiales. Y por otro lado, los químicos estamos fabricando constantemente compuestos. Pero no se puede hablar de que algo por ser artificial sea malo. Hay muchas sustancias artificiales que salvan vidas y que han hecho que tengamos un mejor nivel de vida. Entonces pensar que algo nada más porque es químico es malo, pues es otra manera tonta de pensar. Entonces tal vez la cosa es no tanto que sea artificial, sino que sea orgánico, no que sea como fabricado por la vida, por la naturaleza. Antes se pensaba que había dos tipos de química, la química orgánica y la química inorgánica, y se pensaba que la química orgánica solo podía ocurrir dentro de un organismo vivo, porque se necesitaba la fuerza vital para llevar a cabo esas reacciones químicas y fabricar las complejísimas sustancias que forman a un ser vivo. Y en cambio, los químicos solo podían hacer sustancias inorgánicas, que son simples, que tienen menor diversidad de elementos, etc. Pero eso se pensaba en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XIX, un químico alemán, Friedrich Wöhler, si le puse la L, bueno, más o menos, Wöhler, no estoy seguro que tu pronunciación sea la mejor, pero bueno, descubrió en su laboratorio que podía fabricar una sustancia que solo fabricaban los seres vivos, que es la urea, ¿no? Que es parte del metabolismo de la orina. Y bueno, no es una sustancia muy orgánica, no se habla de que las sustancias orgánicas son las que están hechas de átomos de carbono. La urea, como pueden ver, tiene un átomo de carbono unido a dos de nitrógeno y uno de oxígeno, pero este compuesto claramente era orgánico en el sentido de que solo los seres vivos lo producían. Y Wöhler lo pudo producir en el laboratorio, mezclando sustancias inorgánicas. Entonces, a partir de ese momento se rompió la distinción entre inorgánico y orgánico, y bueno, se sigue manteniendo en las clases porque es una manera cómoda de ordenar la química, porque bueno, sí es un poco distinta la química de los compuestos de carbono, pero ya no pensamos que hay dos tipos de química, no la orgánica y la inorgánica, y mucho menos pensamos que haya una fuerza vital que sea necesaria para llevar a cabo reacciones químicas. Hoy más bien nuestra visión es exactamente al revés. Sabemos que la química del carbono es la misma que ocurre dentro de las células de nuestro cuerpo y que no hay necesidad de nada extra más que simple química. La misma química que ocurre en el laboratorio es la que ocurre dentro de nuestros cuerpos, y eso es lo que nos hace estar vivos. Hoy hablamos de sustancias orgánicas, de química del carbono. Por ejemplo, los plásticos no son sustancias orgánicas, pero seguimos satanizando, ¿no? Seguimos pensando, bueno, sí, pero es que eso es plástico, eso es malo. Y bueno, claro, los plásticos tienen su lado malo, que es el exceso de producción de plásticos que no se reciclan como debieran y que se acumulan como basura y que contaminan, ¿no? Pero se han preguntado cómo sería nuestra vida sin plásticos. O sea, si no pudiéramos fabricar plásticos, ¿cómo haríamos un montón de cosas, ¿no? Desde la funda de nuestros teléfonos hasta los componentes del baño, cualquier cosa que ustedes quieran, tiene partes plásticas que si no tuviéramos plásticos tendríamos que fabricarlas o de metal, o de madera, o de cerámica, pero haría nuestra vida mucho más difícil, mucho más cara, y habría cosas que quizá no podríamos hacer si no contáramos con plásticos. Por ejemplo, no habría condones. Y entonces, ¿cómo podríamos luchar contra el SIDA? Porque no hay otro material para hacer condones, solo plásticos. Bueno, el hule natural, que no sé si técnicamente se clasifique como un plástico, ¿no? Pero los que se hacían con tripas de borrego, pues ya sabemos que no sirven para impedir el paso del virus. Entonces, sin
plásticos, nuestra vida sería muy distinta. No es tan fácil satanizar a la química, ¿no? Y bueno, la química de los seres vivos es lo que nos hace estar vivos, o sea, es el fenómeno que está detrás de la vida, ¿no? Esta es una imagen típica de la célula de libro de texto, y vemos que la célula hoy sabemos que está hecha de moléculas, ¿no? Moléculas muy complejas como ácidos nucleicos, como proteínas, como carbohidratos, como lípidos o grasas, y además todas esas moléculas están nadando en solución acuosa, ¿no? Disueltas en agua dentro de la célula, y entendemos la estructura pues de la molécula de agua, entendemos cómo están unidos esos átomos, qué propiedades tiene esa molécula, entre otras que es pegajosa, se pueden pegar entre sí las moléculas de agua un poquito como piezas de un mecano en ciertos ángulos, siguiendo ciertas reglas, y eso ocasiona que el agua líquida no sea un líquido cualquiera, sea un líquido muy especial que pueda almacenar mucho calor, por ejemplo, que el hielo sea un compuesto muy ordenado y por lo tanto aumente de volumen el agua al congelarse, y por eso flota el hielo en el agua, y por eso los océanos no se congelan de abajo para arriba, sino de arriba para abajo, y por eso se pueden descongelar en verano, aunque se congelen en invierno. Sin lo cual no sería posible la vida. Sabemos que las membranas de la célula están formadas por ciertas moléculas grasosas y de proteína. Conocemos la estructura de esas moléculas individuales que se llaman fosfolípidos, y sabemos que tienen una cabecita que les gusta el agua y unas colas que son grasosas y no les gusta el agua, y que si las ponemos en contacto con el agua se van a acomodar espontáneamente en ciertas formas ordenadas, y por eso puede existir la membrana de la célula, y por eso pueden existir células. Sabemos que el ADN, la doble hélice donde está almacenada la información genética, pues conocemos ahora su estructura química detallada. Sabemos que esa información está almacenada en las dos cadenas que se unen por medio de estos escalones que llamamos bases púricas y pirimídicas, y que en esas bases están almacenada la información, en el orden en que están acomodadas las cuatro bases, y que se pueden unir gracias a reglas químicas, ¿no? Que forman enlaces de hidrógeno, igual que las moléculas de agua. Solo ciertas combinaciones, solo la timina con la adenina puede formar 2 puentes de hidrógeno, solo la guanina con la citosina puede formar 3 puentes de hidrógeno, y así se forma esa doble hélice. Si no, no tendría esa forma y no podría cumplir esa función. Las proteínas, que son las moléculas dentro de las células que cumplen todas las funciones, como los anticuerpos, como las enzimas, como las proteínas estructurales, como las que forman el pelo y las uñas y la piel, pues son también moléculas muy complejas formadas por unidades que llamamos aminoácidos, y que por las propiedades químicas de esos aminoácidos en solución acuosa adquieren formas tan complicadas como esta, ¿no? No tiene que armarse una proteína para que tenga esa forma, sino que espontáneamente adopta esa forma y cumple una función. En este caso es un canal que permite el paso a través de la membrana, o en este caso es la proteína hemoglobina, que almacena oxígeno y lo transporta a través de la sangre. Aquí se ve, el oxígeno es estos dos átomos de oxígeno aquí de color azul, que se unen o se separan de la molécula de la hemoglobina para poder viajar por la sangre. La hemoglobina sabe cuándo atraparlos en el pulmón y cuándo soltar los átomos de oxígeno en el tejido muscular, por ejemplo. Sabemos que hoy tenemos explicaciones químicas de cómo pudo surgir la vida al principio, antes de que existieran los seres vivos, en las condiciones de la Tierra primitiva, cómo se pudieron formar aminoácidos, cómo estos pudieron formar proteínas y dar origen a células, y cómo esa vida cambió la química del planeta, porque antes no había oxígeno en el planeta, hoy está lleno de oxígeno gracias a la actividad de los seres vivos. Vivimos en una atmósfera oxidante, y eso se descubrió en un laboratorio de química, simulando la atmósfera primitiva, simulando los rayos que estaban ahí ocurriendo u otras fuentes de energía, dejando esto que trabajara y descubriendo que espontáneamente se formaban compuestos químicos más complejos que podrían dar origen a células vivas. Entonces vemos a la vida como algo maravilloso y a la química como algo horrible, y en realidad es lo mismo. La vida es un fenómeno químico en última instancia. Pero bueno,
esta quimiofobia no es alimentada solo por un prejuicio, realmente sí existen sustancias químicas tóxicas, no químicos tóxicos, bueno, no todos somos tóxicos, pero por ejemplo los venenos, ¿no? Pues claro que existen los venenos, pero si lo piensan, muchos venenos, a pesar de que hablamos de contaminación química y de la industria y todo esto, la mayor parte de los venenos y los más potentes son de origen natural. Y piensen, por ejemplo, en los venenos de las ranas que hay aquí, de las serpientes, muchos animales venenosos, los hongos, ¿no? Venenosos, como esta amanita. Entonces, esta idea de que lo químico y lo artificial es malo y lo natural es bueno, pues si yo me como un hongo de estos será muy natural, pero no puedo pensar que va a ser sano o que va a ser bueno. Y el ejemplo más extremo es la toxina más potente conocida, que es la toxina botulínica. Esta toxina es producida pues por una bacteria, no es producida en una fábrica. Causa una intoxicación alimentaria, lo produce la bacteria Clostridium botulinum, que solo puede crecer donde no hay oxígeno, no es una bacteria anaerobia. Entonces, por ejemplo, se presenta en latas que están mal procesadas. Allí que no hay oxígeno puede multiplicarse la bacteria y causar muertes o enfermedad grave porque paraliza los músculos y la gente se puede asfixiar, en fin. Esta toxina que se le conoce como botulina o toxina botulínica es la más potente conocida, como les decía. Basta con, bueno, lo que técnicamente se llama su dosis letal media es de 1.3 a 2.1 nanogramos por kilogramo, así se mide. ¿Qué es un nanogramo? Es una 1.000.000.000ésima de gramo. Es decir, no son microgramos, son nanogramos, ¿no? Son cantidades realmente pequeñísimas. Y bueno, si hacemos la cuenta, más o menos una persona de 80 kilogramos bastaría con 120.000.000.000 de gramo para matarla. Bueno, en realidad quiero aclarar aquí que no se mide así la toxicidad de una sustancia. Ahorita lo vamos a aclarar porque ahí decía nanogramos por kilogramo y decía dosis letal media. Se mide en cuántos kilos pesa uno y cuánto veneno necesita para que lo afecte, ¿no? Si uno es una persona más grande necesita más dosis, si uno es un niño necesita menos dosis. Pero esa misma toxina botulínica se usa hoy procesada y envasada y en dosis altamente controladas para que a las mujeres se les quiten las arrugas. Se les inyecta el Botox famoso y se les paralizan los músculos y quedan perpetuamente bellas. Bueno, mientras les dure, porque después de un rato se regeneran los nervios paralizados y vuelven a poder arrugar el ceño, ¿no? Pero el veneno más potente conocido en la naturaleza hoy se usa como producto de belleza. Y entonces uno se puede preguntar, entonces, ¿qué es un veneno? Porque la toxina botulínica, ¿es un veneno o no es un veneno? Pues sí es un veneno, es el más potente conocido y sin embargo se utiliza, digamos, como no como medicina, pero sí como producto cosmético. Y entonces, aquí quiero explicarles el concepto de dosis letal media, ¿no? O dosis letal 50. Uno no puede decir que algo es un veneno por sí mismo, ¿no? Tiene que hablar de dosis y tiene que hablar de cómo se miden los efectos, porque una misma sustancia puede causar efectos benéficos o efectos dañinos dependiendo de la dosis. Ustedes pueden ir aumentando la dosis de una sustancia de un nanogramo a un microgramo, a un miligramo y hasta llegar a un gramo, por ejemplo, y podrían ver un efecto dañino en dosis muy bajas. A dosis mayores podrían ver que ese efecto disminuye, deja de causar daño, y a dosis todavía más altas podrían ver un efecto benéfico, y a dosis mayores ver que otra vez no tiene ya mayor efecto, y a dosis muy altas volver a ser dañino, ¿no? Hay sustancias que tienen este comportamiento. Entonces, una sustancia solo se puede hablar que es benéfica o dañina dependiendo si uno especifica la dosis. Y esto de la dosis letal media tiene que ver con esta curva que se llama curva dosis-respuesta, ¿no? Si uno va aumentando la dosis que se le proporciona, no a un organismo, sino a un grupo de organismos, porque la ciencia no se puede hacer con una sola observación, hay que hacer varias observaciones, sobre todo en química es muy importante esto. Uno va a ver que si le da, digamos, a 100 ratones
una dosis que va creciendo de una sustancia, pues a dosis muy bajas no van a tener efecto. Si se va aumentando la dosis, va aumentando el efecto. En este caso de un veneno, pues va matando a algunos de los ratones. Tiene que tener varios grupos de 100 ratones. Y cuando uno llega a una dosis, a una cierta dosis, la mitad de los ratones del grupo se mueren. Y si aumenta uno la dosis, pues se muere más de la mitad de los ratones hasta que se mueren casi todos, ¿no? Que ya con una dosis muy alta. Pero como esta curva se va haciendo asintótica, lo que puede uno medir es la dosis que mata a la mitad. Aquí sí es muy claro medirlo. Entonces, cuando decimos la dosis letal media, es la dosis que mata a la mitad de los individuos a los que se les administra. Y la dosis esta de la toxina botulínica es precisamente la dosis que mataría a la mitad de las personas a las que se le administrara. Entonces tenemos diferentes clases de sustancias que podemos clasificar por qué tan tóxicas son según su dosis letal media. Hay unas que son inofensivas, que podemos comer más de 5 gramos por kilogramo de peso de nuestro cuerpo y no nos pasa nada, como, no sé, el agua. Otras que son ligeramente tóxicas, que podemos comer entre medio gramo y 5 gramos sin que nos pase nada, pero si comemos más, tal vez sí, por kilogramo, ¿no? Por supuesto. Hay otras moderadamente tóxicas que ya con unos miligramos pueden tener efecto, con más de 500 miligramos. Otras que son muy tóxicas, que con más de 50 miligramos causan daño. Otras que son súper tóxicas, que causan daño con más de 1 miligramo por kilogramo de peso. Y las biotoxinas, que son las más tóxicas conocidas, dentro de las cuales están la toxina botulínica. Por ejemplo, algunas sustancias y sus dosis letales medias. El amoníaco puede causar daño en los ojos con 700 miligramos por kilogramo. El amoníaco, nuevamente, en una concentración, bueno, esto no me acuerdo muy bien qué era, pero el cianuro, que sabemos que es un veneno, con 5 gramos, bueno, aquí está en otra unidad de medida, ¿no?, de cómo se administra, porque es un gas, 5 gramos por metro cúbico por minuto de respiración, puede matar a un adulto. Pero la aspirina, si se fijan, también es tóxica. Si tomamos 25 a 30 gramos de aspirina, nos puede matar. Claro, si no vomitamos antes, ¿verdad? Entonces es bastante recurrida para el suicidio, aunque ustedes no lo crean, la aspirina, y la pensamos como un compuesto que no es tóxico. Ya mortal puede... esto es en rata. En fin, compuestos que pensaríamos que son normales, en una dosis suficiente alta pueden ser un veneno. Entonces, no es que existan venenos, es que depende en qué dosis toda sustancia puede ser tóxica. Y también lo podemos ver en la forma opuesta. De repente dicen, hay contaminación con metales pesados en un terreno, o hay contaminación con cierta sustancia en algún alimento. Ok, pero ¿en qué dosis? Si es una dosis muy baja, que está muy lejos de la dosis letal media o de la dosis tóxica que puede empezar a causar daño, pues no importa, ¿no? A veces dicen, se encontraron bacterias fecales en el agua de la playa. Bueno, pero si están en una dosis muy baja, no causan daño. Si están en una dosis alta, entonces sí pueden causar daño. Entonces hay que darse cuenta que las cosas no son blanco y negro, sino que son una gama de grises, y la ciencia, en este caso la química, lo que nos muestra es cómo interpretar bien esta información para no verlo todo en dicotomías de blanco y negro, bueno o malo, químico o natural, dañino o benéfico, sino que hay que especificar qué dosis, en qué condiciones, para poder hablar de veneno. Y bueno, no quiere decir que la química no tenga su lado oscuro, por supuesto. Una pequeña muestra de las cosas horribles que se pueden hacer con la química es lo que hizo este químico Louis Fischer, que ya murió, que durante la Segunda Guerra Mundial desarrolló un compuesto que es una mezcla de petróleo con 2 agentes que forman una especie de gelatina que mantiene ese petróleo más, no líquido, no permiten que se escurra, sino que permiten que penetre en los tejidos. Y si a eso le aplican fuego, lo que tienen es el famoso napalm, del que seguramente han oído hablar. Es un compuesto que se rociaba en Vietnam y que cuando la gente le caía ese compuesto se le quedaba embarrado y le penetraba en la piel. Es básicamente gasolina, ¿no? Pero se penetra, y si eso va acompañado de fuego, la gente se incendia.
y no se puede lavar. Si se mete al agua, no se apaga ese fuego y no se puede eliminar el napalm. Entonces es una cosa, bueno, de los peores crímenes de guerra, ¿no?, que puede haber. Estos son niños en Vietnam que fueron rociados con napalm y que esta foto ganó un premio Pulitzer. Entonces se pueden hacer cosas verdaderamente criminales y horribles si uno sabe suficiente química. También se pueden hacer cosas muy beneficiosas. Y hoy, por ejemplo, tenemos, por mencionar algo, muchas sustancias que combaten enfermedades. Voy a mencionar el cáncer, ¿no? La quimioterapia tiene muy mala fama porque son sustancias bastante tóxicas, que sí causan daño al organismo, pero como los tumores cancerosos tienen un metabolismo más rápido que el resto del organismo, causan daño al organismo, pero le causan más daño al tumor. Entonces es una manera de combatir a los tumores. Antes no había ninguna otra opción contra el cáncer, excepto la radiación, que también es bastante dañina. Hoy tenemos quimioterapias para algunos cánceres muy específicas, por ejemplo el cáncer de testículo, el cáncer mamario. Hay bastantes oportunidades de luchar contra él gracias a compuestos químicos que de hecho son tóxicos, pero en una dosis bien controlada pueden muchas veces ayudar a curar enfermedades que antes eran incurables, ¿no? Y el otro ejemplo es el SIDA. El SIDA está dejando de existir porque los pacientes que están infectados con VIH sí son detectados a tiempo, y si se les da el tratamiento correcto ya no tienen jamás que llegar a tener SIDA y pueden vivir básicamente toda su vida con una salud razonable. Claro, sería mejor que no se hubieran infectado, pero a diferencia de antes, que los pacientes con VIH morían irremisiblemente, hoy un paciente con VIH que tome sus medicamentos puede vivir sin mayor problema gracias a compuestos químicos que se han desarrollado en laboratorios. Entonces, no es que todo lo químico sea bueno, pero lo que sí es cierto es que no todo lo químico es malo. Yo les recomendaría que combatan un poquito el prejuicio contra la química, porque es una ciencia muy interesante y muy útil. Si a alguien le puede interesar, yo escribí hace años un librito para jóvenes, está en forma de una novelita con unos personajes ahí que se enamoran y que tienen problemas con la contaminación química. Se llama La dosis hace el veneno, fue publicado en México, ya no se encuentra, pero le pedí a una amiga que me lo digitalizara y me lo hizo en formato PDF, y lo pueden bajar de esta dirección, que obviamente no la van a poder copiar. Yo lo voy a subir a mi página web próximamente, no les prometo que esta semana, lo debería haber subido hace rato, pero no lo he subido. Pero si me escriben un correo, les puedo mandar el archivo con todo gusto, o al menos la dirección de Dropbox para que lo puedan bajar, porque está un poquito pesado. Y ahí hay un poco más de información sobre esto de la toxicidad y de lo artificial y de lo natural, y les podría ser útil si quieren para sus alumnos. Aquí está mi correo, es mbonfil@unam.mx, y bueno, aquí están mis demás datos, y pues les agradezco, ojalá que les haya sido útil, y a ver si tenemos tiempo para alguna pregunta si es que tienen. Muchas gracias. Gracias. Al inicio hiciste una presentación muy importante para nosotros los docentes y asesores. Cuando vemos el tema de clasificación de la materia, trabajamos la parte orgánica e inorgánica. Entonces, dijiste que plástico podrías, decías que el plástico era inorgánico. No, orgánico. Orgánico. Pero ahí lo más importante es el criterio que pueda usar, digamos, uno para la clasificación. El criterio es lo más importante. Que algo puede ser orgánico, en naturaleza orgánica, y al mismo tiempo puede ser inorgánico, dependiendo del criterio que uno quiera. Yo creo que me imagino que a lo que se refiere es a que ahora tenemos separación de basura y uno de los recipientes dice orgánico. A los químicos eso nos causa mucho problema, porque para un químico orgánico es lo que está hecho de carbono. Entonces los restos de comida son orgánicos, el papel es orgánico y el plástico también es orgánico. Entonces los químicos somos muy malos para separar la basura porque los criterios son diferentes. En este caso no es un criterio químico, sino es un criterio más bien de
los procesos industriales que se usan para separar la basura. El plástico se recicla de una manera muy distinta a los restos de comida y al papel. Entonces lo separamos de una manera que no es química. Ahí es, cuando decimos orgánico, es otro significado de la palabra orgánico. Entonces qué bueno que haga la aclaración. Lo mismo el petróleo, que también es orgánico, pero se maneja de una manera especial. Gracias. Pienso que no es un tema de ejemplo que acabamos de poner el petróleo de plástico, que este tipo de clasificaciones que se hacen son un poco más dirigidas a una población general, ¿verdad? Porque también no es lo mismo, o sea, ustedes lo dicen en forma de broma, los químicos tenemos problemas para clasificar eso, pero habría que ver si toda la gente va a dejar la jerga de lo que es orgánico y inorgánico. Entonces, básicamente se mantiene como no orgánico aquello que sea artificial, aquello que haya sido manipulado para obtener un producto, y pues para todo un común de personas que puedan hacer la diferencia sin ningún problema. Creo que eso por ahí anda el asunto. Es que la verdad es que deberíamos haber usado palabras distintas para que no se confundieran. Pero normalmente la mayor parte de la población lo que nos importa más es que entienda la separación de basura. No todo el mundo tiene que saber química, ¿no? Nuestros estudiantes sí, pero hay que hacer muy bien esa aclaración, ¿no? Para evitar posibles confusiones por el uso de las palabras. No quise mencionar ese tema para no alargar, pero ese es otro tema muy polémico. Por un lado, el nombre, ¿no? Porque uno como químico dice, bueno, ¿y cuál es la agricultura inorgánica? Yo no conozco el café inorgánico, pero bueno, no quiere decir que sea orgánico en un sentido químico. A lo que se refiere orgánico en agricultura es que no tiene aditivos, ¿no? Que no se usan pesticidas, que solo se usan productos naturales, que se cultiva, bueno, según ciertos criterios, y se piensa que esos cultivos son más sanos, que tienen mejor sabor y que dañan menos al ecosistema. No necesariamente es cierto, lo de que tengan mejor sabor, francamente es muy subjetivo, y cuando se han hecho estudios rigurosos, que es un poco complicado, pero sí se pueden hacer estudios de propiedades organolépticas como el sabor, se encuentra que en realidad no saben distinto. No, la diferencia no es significativa, aunque uno sienta que claro, que sabe completamente mejor. Bueno, pues si les gusta uno lo puede comprar. Que no contaminan, no dañan el ambiente, eso sí puede ser cierto, porque la aplicación de pesticidas tiene sus pros y sus contras, ¿no? Puede ser que el evitar el usar pesticidas sea más amigable con el ambiente, pero el que sean más sanos estos cultivos también es dudoso, porque esto quiere decir que los cultivos orgánicos no están protegidos contra plagas. Entonces podemos estar consumiendo vegetales que hayan sido afectados por plagas, ya sea tanto de bacterias, de gusanos, de insectos. Entonces no automáticamente los hace más sanos, no automáticamente cambia el sabor. Y por otro lado, como se pueden vender mucho más caros, para el consumidor quizá tampoco es tan sano, pero para el que cultiva puede ser una muy buena oportunidad de ganar más ingresos y de subir su nivel de vida. Entonces, está bien que existan los cultivos orgánicos, está bien que los consuman los que puedan comprarlos y los que les guste, pueden beneficiar a los cultivadores, pero no eso automáticamente quiere decir que sean más sanos, ¿no? Puede que sean más amigables con el ambiente, y si a uno le gustan, pues están bien, pero no tiene que ver nuevamente con esta idea de química orgánica y química inorgánica. Qué curioso, ¿no? Cómo se mezclan las palabras. Pues muchas gracias. Si alguien quiere que le pase el libro, aquí lo tengo, también se los puedo pasar en este momento, o la presentación. Perdón que no lo dije.